¿Qué pasa en Venezuela? Yo desde hace años no me atrevo nunca a hablar ni en nombre de los venezolanos, ni a dirigirme a los venezolanos, porque ya yo no sé qué son los venezolanos y qué parte de los venezolanos y cómo sienten los venezolanos. Por ejemplo, nosotros mismos aquí no somos representativos de la, como diría Pedro, la Venezuela profunda. No lo somos. Entonces, una de las cosas que más me llamó la atención, y debo poner un ejemplo, yo estaba un día en mi finca en la Carolina y vi pasar a un trabajador que se llamaba Pablo. Digo, Pablo, ¿cómo estás? Y me dice, bueno, ¿cómo voy a estar? Imagínense, acabo de cumplir 45 años. Yo tenía 10 años más que él. Y yo me quedé pensando, ¿qué me querrá decir? Y evidentemente me puse a pensar que 45 años de pobre es muchísimo más duro que 90 más, que el doble sin pasar hambre. Entonces, esos son venezolanos que yo no sé hasta qué punto le interesa temas como a nosotros, los derechos, el Estado de Derecho, libertad, principios, porque formamos parte de una cultura, en el fondo, privilegiada, y yo me atrevería a decir no mayoritaria en el país. Y por eso siempre me pregunto qué estamos dispuestos, no sé qué venezolanos, a hacer para reconquistar la libertad. Y la verdad es que no lo sé. Y la Venezuela hoy repartida por todos los lugares del mundo, uno tampoco puede hablar de la diáspora colectivamente, porque responde a muchísimos intereses. Algunos que se quedaron, que nunca regresarán, otros que siguen medio anclados en los países afuera, otros que quieren regresar, como yo quisiera regresar a mi país, como preferencia a ningún otro país donde yo pudiese vivir. Pero me doy cuenta de que yo no pertenezco a esa clase que tiene que vivir con $5 al mes o con 25 en Venezuela, ni que tiene que recibir un paquete de comida para poder subsistir. Entonces, la manera como yo pueda evaluar determinados valores es muy distinta a la gente que está presionada por necesidades de la vida muy especiales. Eso me ha hecho pensar dos cosas también. Curiosamente, en la medida en que nuestro problema es cada vez más doméstico, los venezolanos en general, los que opinan, se han hecho más internacionales. Nunca he visto tanta gente hablar de lo internacional como recientemente. Curiosamente, en los mismos años en que yo cada vez pienso peor de la comunidad internacional. Tal vez porque yo sí he tenido una relación muy directa con lo que llaman la comunidad internacional y por eso he aprendido a conocer sus límites, sus intereses y sobre todo su capacidad de equivocarse en función de los problemas de los demás, no de los ellos, los de ellos. Sí, en esa situación de que nos preocupa ahora mucho más lo que pasa afuera, de lo que pueden hacer afuera por nosotros, yo creo que ha venido una falta de interacción mucho más real con el país. Y sin embargo, a veces me pregunto, yo por ejemplo admiro, veo a María Corina en los pueblos de Venezuela, que es admirable. Es un esfuerzo a más valiente porque se arriesga permanentemente. O cuando Antonio estaba en el país. Pero hoy yo veo a una sociedad bastante sometida en general, no porque les guste o les plazca, sino porque es muy difícil resistirse a las circunstancias de una familia que no tiene que comer o medicina, asistencia, etcétera. Entonces, a esos venezolanos no se les puede pedir cosas extraordinarias. Me preocupa más que eso, que muchos de los que llaman dirigentes políticos presionan más para ver a Venezuela exclusivamente como una catástrofe humanitaria. Claro que somos una catástrofe humanitaria, pero somos algo peor, por supuesto. Como ya lo ha dicho Antonio, como lo ha dicho Pedro, y seguramente lo dirá María Corina, somos algo realmente exponencialmente superior en maldad, abominable, etc. Pero como se ha proyectado una imagen de que lo que requerimos nosotros es asistencia humanitaria por encima de cualquier otra consideración, y esto es un tema que seguramente no todos puedan estar de acuerdo si eso es así o no, el mundo
comienza a desatenderse de nosotros. Yo lo vi en muchos países durante conflictos, no solamente en África, sino en Europa Oriental, en la cual las Naciones Unidas y el mundo nos limitábamos a enviarle frazadas en el invierno, medicinas, alimentos, igual, mientras tanto, seguían liquidando a esas sociedades. Bueno, igual nos puede suceder a nosotros, porque la comunidad internacional, que yo realmente no sé ya qué significa eso, la comunidad internacional dice, bueno, si los venezolanos hacen elecciones, nombran embajadores, tienen canciller, tienen otro presidente, entonces están en una situación aceptable en términos internacionales porque no nos genera ninguna inquietud, ningún problema mayor que resolver a corto plazo. Entonces, démosles esos medios que ellos requieren. Una indicación de eso ha sido, por ejemplo, la declaración de la Comunidad Europea sobre el tema de lo que llaman elecciones en Venezuela, que una vez más toma distancia porque son problemas nuestros, no son problemas de ellos. Y el tiempo no juega para los diplomáticos, sino en función de sus intereses y no en términos de la gravedad de los problemas que afectan a otros. Yo he visto a la Comunidad Europea operar durante la crisis, por ejemplo, de los Balcanes, y fue la cosa más vergonzosa, seguramente, que el mundo vio durante muchos años. Como también vi como los Estados Unidos pudiendo hacer algo en Ruanda, no lo hicieron tampoco, y lo hicieron tardíamente en Somalia, y porque la comunidad internacional tiene sus intereses muy particulares. En este caso, en el caso de Venezuela, hay un agotamiento, como la fatiga de metales en los aviones. Aquí hay una fatiga del metal venezolano que ya no llama la atención, y nosotros, en la medida en que digamos que es un problema humanitario simplemente, vamos a demorarlo. Todo el mundo sabe, mi querida Tamara, qué pasa en Venezuela. Tú agarras a cualquier persona en la calle en Venezuela, tú puedes invitar a 35 millones de venezolanos a este programa y cada uno te diría qué es lo que pasa en Venezuela, porque esa es la verdad. Cada uno lleva en sí la carga, el peso, el dolor de lo que sucede en Venezuela y no ninguno de nosotros. Hemos avanzado mucho desde noviembre del 2011, cuando yo llevé el caso de Chávez a La Haya, solitariamente, porque en el país, me recuerdo que el fiscal Moreno me dijo, oye Diego, hoy debe haber una manifestación en Venezuela por esta denuncia que tú estás haciendo de Chávez. Y le dije, mira, con mucha pena debo decirte que no hay ninguna manifestación. A mí me alegra mucho que en los años recientes, y tú has sido una de las más activas, esto se ha activado. Sin embargo, yo viendo a esta señora Rodríguez, ellos tratan de desviar el tema diciendo que quieren llevar al Estado venezolano. Como tú sabes, eso es absolutamente falso. Las acusaciones a la Corte son intuito personas, son de carácter personal. Pero es así como ellos hablan de las sanciones americanas que afectan al país en vez de a un grupo de criminales, igual hablan de que son sanciones al Estado venezolano, cuando realmente son sanciones a Maduro y a una colección de maleantes, criminales y delincuentes. Yo creo que ya se ha avanzado tanto que hace muy difícil que esto se vaya a detener al proceso que ya ha avanzado de una manera tal que pueda llegar a otro nivel. Muchísimas gracias, Diego. Podríamos estar hablando de una comunidad internacional que se siente suficientemente que está ayudando a los venezolanos, dando dinero a la diáspora para que los gobiernos amigos fronterizos con Venezuela asistan a ese gran exilio, a esa gran diáspora que va saliendo todos los días por las fronteras y que además se sienten cómodos medio reconociendo un gobierno interino, más quizás en América que en Europa, porque en Europa le dan otro estatus, ¿no? Se siente cómoda la comunidad internacional de esa manera y realmente los momentos de la diplomacia y de lo que hacen los organismos regionales y universales no son los momentos de los venezolanos, ¿no? Y lo que más me preocupa es que nos acostumbramos a eso. Es decir, ¿cuánto tiempo ya lleva el gobierno interino, entre comillas, y cuánto tiempo va a seguir durando ese gobierno interino, entre comillas, y ese parlamento del año 2015, y etcétera, etcétera, ¿no? Porque ya tenemos, es decir,
tenemos gobiernos interinos y gobiernos paralelos y así como, y seguimos funcionando 2 años después y hasta cuándo, ¿no? Nos vamos a estar en estas circunstancias. Y yo creo que el desespero de los venezolanos, como dices tú, Diego, es eso, ¿no? Es ver cuál es el final de todo esto que está planteado.